Mm, Muy bien, buenos días a todos. No sé si me escucha bien, Valverde. Sí, se escucha, Enrique. Vale, perfecto. Nada, vamos a empezar ya. Estamos esperando un poco para que se incorporara todo el mundo. Tenemos 200 inscripciones. Ya nos imaginábamos que después de la primera charla de Benedetta hace unos meses iba a haber interés por esta segunda eh, charla. Y bueno, estamos esperando a que todo vaya bien como la otra vez. Vale. Mm, voy a empezar a hacer una pequeña introducción que posiblemente algunos Oli. ya sepáis. Por favor, lo que os iba a pedir, mantened en silencio aún la conexión. No sé si los panelistas, creo que hay alguno que está intentando entrar. Bueno, lo que os decía es que voy a hacer una pequeña introducción. Muchos ya sabréis las actividades que desarrolla el Foro Cerámico, pero bueno, para los que no las conozcan, creo que tiene interés que hagamos un repaso muy rápido. En 5 o 10 minutos intentaré hacer este repaso y intentar eh, atrapar vuestro interés para que participéis en alguna de las actividades que planteamos este curso. Lo primero es agradecer a la Escuela de Zaragoza, a la de la Navarra y a Valladolid, las tres escuelas de arquitectura que están, digamos, dando forma a esta actividad en la que Benedetta nos va a contar sus obras más recientes. Un saludo especial a Carlos Abarta, a Marta García y a Julio Grijalva, que bueno, me imagino que estaréis por ahí y luego tendremos ocasión de hacer algún comentario posiblemente. Mm, Bueno, lo que quería explicar es esta colección de actividades que tenemos como ya tradicionalmente organizadas por parte del foro. La primera, yo creo que es la más conocida de siempre, es el concurso de proyectos. Este año tenemos un tema que es interesante. Ya ha habido bastantes escuelas que han mostrado interés por participar en este concurso este año. Es un pequeño pabellón de bonsáis en el Real Jardín Botánico de Madrid. El Jardín Botánico es un espacio fantástico del Paso del Prado, y tiene una zona que ahora mismo está destinada a jardín de bonsáis, y lo que se pretende es como que se haga una reflexión sobre esta instalación. Mm, el premio, el concurso de proyectos hace ya unos años que lo hacemos en dos niveles, en un primer nivel local de fallo en cada escuela, y un nivel nacional con el que recoge los ganadores de estas, digamos, premios locales organizados en cada escuela. La inscripción, como veis, es gratuita. Se puede hacer de forma individual o colectiva, hasta un máximo de 3 personas. Toda la documentación y todo el proceso de inscripción se realiza a través de la web del Foro Cerámico. Y como veis en esta tabla, hay una serie de escuelas que ya tienen como establecido unos calendarios de participación, unas maneras de entrega. Bueno, digo, en las escuelas en las que estáis mayoritariamente participando hoy, pues ya tenéis como un criterio que ya me imagino que todos conoceréis. Hay unos profesores encargados, digamos, de la organización del concurso, y son los que os pueden dar también explicación concretamente de la manera, de las fechas de entrega, de si pueden participar o no arquitectos que hayan estado graduados en esa escuela. Bueno, la fecha de entrega del concurso del proyecto es a finales de junio de este año. Hay unos premios locales para estos fallos particulares de cada escuela, y luego una dotación interesante para el premio nacional.
En los premios locales hay un jurado que está formado básicamente por el profesor coordinador, el director de la escuela, un profesor que no te haya tenido una relación directa con el planteamiento del ejercicio, en caso de que se haya desarrollado en clase, y yo mismo. El año pasado lo hicimos por videoconferencia y, bueno, pues tuvieron todos los fallos de interés, y yo creo que este año, pues salvo que cambien mucho las cosas, seguiríamos un poco en el mismo procedimiento, pero que con todas las garantías. El premio nacional, el premio nacional es que se hace el fallo eh, pues a primeros de julio o digamos a lo largo del mes de julio. Tenemos un jurado que es una gozada contar con ellos. Son eh, catedráticos, profesores de proyectos de varias escuelas en España con una trayectoria larguísima. No hace falta ni que los cite, pero vamos, que tienen un nivel importante y los fallos siempre son muy, muy interesantes. Bueno, otra extensión, digamos, de esta actividad del foro es los premios de fin de máster y fin de grado. Eh, el fin de máster nos referimos al proyecto final de carrera, o lo que se conocía antes como fin de carrera, y el fin de grado es una manera como de establecer digamos, una división. Por un lado nos interesa conocer proyectos que se han hecho con materiales cerámicos, ladrillo, cara vista, como trabajo final de máster, y también nos interesan la parte como más de texto, de investigación o de análisis o de crítica o de propuesta de algún tema relacionado, pues, incluso constructivo, relacionado con el mundo del ladrillo y de la cerámica. Mm, hay una diferencia. El premio TFM está destinado, lógicamente, a estudiantes que hayan realizado su trabajo fin de máster entre mayo del 2020 y julio de 2021. Y la categoría de TFG está más abierto. Es tanto para estudiantes de grado, de posgrado, incluso profesores que hayan realizado un texto con estos parámetros tan generales, no solamente arquitectura y proyectos, sino, bueno, como os digo, todo tipo de temas relacionados con el ladrillo. Las fechas límites son bastante relajadas. La fecha de entrega es a finales o a mediados de septiembre. Hay unos premios y dos menciones para cada categoría. Y el jurado también es un jurado que se prepara cuando se hace la convocatoria de las actividades del foro. Pues están desde José Manuel López Peláez, un antiguo catedrático de la Escuela de Madrid, y dos arquitectos catalanes jóvenes que están dando clase también en las escuelas de Barcelona. Y Roger Sucre y Bárbara Balanzó, Pedro Roñoni, presidente de la sección de la Biosfera Vista, y yo mismo. Vale, esta actividad que como veis, forma parte de la charla de Benedetta, de esta colección de charlas. Hay algunas que se han producido ya y hay otras que están en marcha. La próxima yo creo que es la de Julio Jesús Palomino sobre bóvedas tabicadas. Todas tienen un gran interés. Es una de las actividades que yo creo que más pozo dejan, en el sentido de que es interesante oír hablar al arquitecto de su obra y de la experiencia que ha volcado en obras que, bueno, hemos seleccionado porque yo creo que todas tienen un gran valor. El estudio de Mercedes Berenguer y Miguel Roldán han realizado esta obra, que es una obra muy interesante, no solo de constructiva, sino también del uso, del planteamiento de cómo se ha realizado una tipología nueva para rehabilitar una nave y convertirlo en viviendas y algo más. Ignacio Laguillo, que ha
que ha hecho una obra muy interesante, un centro hospitalario en Cazorla, y también hace ya tiempo hizo una obra muy interesante en Lepe, una piscina cubierta. Emilio Sánchez Hornero es un arquitecto joven de Toledo que ha trabajado con SIZA, que está haciendo muchísima obra en Iberoamérica, pero también tiene mucha obra en España de mucho interés. Está desarrollando también con la industria piezas nuevas y es muy interesante lo que cuenta. Está terminando una torre en Bogotá en altura con una pieza cerámica y es muy interesante. Cuando ha participado en alguna charla y nos ha contado su experiencia, pues suma mucho. Como os decía, la próxima que está prevista, si no me equivoco, es la de Julio Jesús Palomino, que tiene una trayectoria larga hablando y investigando sobre bóvedas tabicadas, que ha habido momentos en los que bueno, pues, tenía como a lo mejor un uso más lógico para rehabilitación, pero él está empeñado y yo creo que es una cruzada que tiene sentido en hablar de las propiedades del material cerámico para realizar estas estructuras, que bueno, ahora se están viendo como una vez que Norman Foster y otros arquitectos la han puesto en valor en proyectos recientes, pues se está viendo la idoneidad para resolver algunas situaciones. Pues Julio Jesús es la persona en España, colaboradores y compañeros suyos también, pero él es un representante también académico en la Escuela de Alcalá de Henares y tiene esta trayectoria que es muy interesante de oír. Bueno, la charla de Benedetta, que la primera fue toda una experiencia, nos contó con mucho interés obras que estaban realizando y tiene tanta producción que hoy nos va a contar alguna otra nueva, aparte del centro en el hospital de San Pau, el centro Cálida de atención a enfermos de cáncer. Bueno, hay otras charlas que también se organizan desde el foro, más de aspectos técnicos, y esto en algunas escuelas lo están gestionando departamentos de construcción o de estructuras, y también tienen interés en cuanto a que se vuelca la asociación a través del foro en facilitar pues, todo tipo de conocimiento técnico de los sistemas constructivos, que al final son los más utilizados. Y a pesar de la formación, que en todas las escuelas de arquitectura es muy buena, pero pues la industria, digamos que esta asociación, una asociación sin ánimo de lucro, que recoge la parte principal de todos los fabricantes de materiales cerámicos en España, pues tiene interés especial en que los arquitectos conozcan bien las soluciones constructivas. Bueno, y en penúltimo lugar, hablar de las visitas a fábrica. También se organizan desde el foro, teniendo en cuenta la situación, pues es un poquito más complicado, pero no se deja de programar. Algunas se programó el año pasado y se realizó online. Bueno, eso pues no deja de ser una solución, pero en este caso yo creo que sí que es interesante ver con los propios ojos del estudiante el proceso constructivo, los sistemas en los que aparece el material, cómo se trata para terminar haciendo cerámica estructural, ladrillos, tejas, en fin, adoquín, todo tipo de materiales con procesos especiales. Cada uno tiene sus particularidades y son visitas muy interesantes. Bueno, desde el foro también nos preocupa que dé poso de todas las actividades que se hacen, y llevamos ya 2 años haciendo una memoria que al final es un libro pues, de cerca de 200 páginas donde se cuenta
estas actividades que se desarrollan a lo largo del curso académico. Es una manera de celebrar que hay el interés por parte de los estudiantes y se van consiguiendo, pues, entre los proyectos y los fines de carrera, en fin, los textos, todo un conglomerado de información muy interesante. Bueno, ya para terminar y dar la palabra a Benedetta, que es lo que estáis deseando todos, nada más que recordaros que Hispalit y el foro están presentes en las redes sociales. Últimamente hay una cuenta de Instagram interesante con sobre todo difusión de obras y de novedades que creo que están bien, no novedades de productos, sino novedades de proyectos y de obras siempre referidas al mundo cerámico. Pues nada más, yo creo que doy la palabra a Benedetta, que no sé si está ya disponible. ¿Y vos? Sí, Hola, ¿me veis? sí, Más o menos. Estáis viendo un poco que está organizando esta conexión. Pues estoy encantada de estar con vosotros y como sabéis, la última vez hemos aprovechado esta posibilidad de estar en contacto durante una época tan especial para hacer una cosa diferente, ¿no? Una conferencia donde no soy yo que vengo a vuestras escuelas, pero sois vosotros que venís a nuestro estudio. Entonces, ahora en el estudio estamos abiertos, trabajando con distancias, pero claro, trabajando, porque sabéis que nuestra profesión es una profesión creativa, casi como una fábrica. Si no estamos juntos es muy difícil que salgan las cosas. Con lo cual, tenemos esta ocasión maravillosa que yo os pueda invitar de momento a ver el estudio. Entonces, veis, esta es la entrada de nuestro estudio. Es un estudio con una fundación. La fundación se llama Enric Miralles, yo creo que podéis entrar por el portón y juntos podemos ir a ver la primera parte del estudio, que es una parte abierta al público, una parte donde hacemos exposiciones, hacemos charlas, conferencias y realmente abrimos un poco toda la experimentación que normalmente hacemos en el estudio a más gente, ¿no? Al público. Entonces aquí veis piezas. Esta pieza, por ejemplo, es la pieza que inventamos con Enric Miralles, intentando hacer un trozo de playa que se pudiera transportar como elemento urbano por el mundo. O aquí veis las piezas prefabricadas que han servido para hacer los bordes del parque de Diagonal Mar y que también sirven como un banco. Entonces aquí, digamos, tenemos un poco estas cosas. Y también veis unas piezas como más lúdicas. Esta fue una pieza que nos sirvió a inaugurar el estudio. Hicimos una ópera cuando inauguramos el estudio y esta representaba una piedra que caía por encima de unos arquitectos que después descubrían un tesoro. O sea, las piedras para los arquitectos siempre son algo como fundamental. Si miramos hacia atrás, veis la entrada del estudio con esa lámpara que hemos dibujado hace un año o dos y que se llama Dome porque es parte de una experimentación que viene de Buckminster Fuller sobre las cúpulas, hacer edificios de cúpulas. En este caso no se trata realmente de un edificio, pero se trata de una lámpara, de una fuente de luz. Bueno, entonces yo creo que ahora podemos entrar en la parte, digamos, más baja del edificio, que hace unos años era donde seguramente cuando esta era una casa entraban los carruajes con los caballos y así. Veis que con facilidad se puede entrar, aunque que haya ruedas, por eso que aquí está lleno de nuestras bicicletas cuando venimos a trabajar, pero también es el lugar donde hay las cajas de las maquetas.
esto, claro, empezó como un almacén y después cuando empezamos a abrir al público estos lugares de nuestro estudio, vimos que era un lugar muy sugestivo, muy bonito. Todo el mundo me decía que parecía el arca perdida de Indiana Jones, esos lugares increíbles donde la imaginación puede volar. Y es verdad que puede volar la imaginación, porque cada una de estas cajas contiene un proyecto y es proyecto para lugares distintos. Realmente solo leyendo las etiquetas se viaja por el mundo, porque aquí tenemos Fudan University, Shanghai, París, Clichy-Montfermeil, Sydney, Los Ángeles, Hamburg. Y esta realmente es un poco nuestra vida, ¿no? Casualmente se encuentran estas cajas y se encuentran la manera que tenemos de trabajar. Pero también aquí hacemos últimamente exposiciones, nos gusta poner este espacio como un espacio a disposición del público y ahora estamos preparando justamente una exposición porque este año haremos aquí en Barcelona una serie de exposiciones, 5 exposiciones, hablando de Enric Miralles, recordando a Enric Miralles, que yo no sé si en vuestra escuela lo conocéis, es para mí ha sido mi maestro, para mucha generación ha sido realmente un maestro y era también la persona que compartía mi vida, ¿no? Entonces para mí ha sido como muy importante, esta fundación está dedicada a él y ahora hace 20 años que ha muerto y entonces es bonito recordarlo, ¿no? Descubrir cuál ha sido su legado, eh, por qué todavía es actual, es importante, cómo los arquitectos contemporáneos pueden responder a cosas que él empezó a hacer ver hace 20 años. Y bueno, aquí estamos preparando una exposición sobre el Parlamento de Escocia y habrán películas, más que nada se verán películas porque también es una ocasión, ¿no? Ahora es tan fácil ver películas, pero también tenemos sus croquis que en la época del Parlamento de Escocia eran croquis de arquitectura, muy técnicos, pero veis que son casi unas obras en sí mismas, ¿no? Llenas de colores, con estas formas que casi hacen unas flores, o a veces todavía en blanco y negro, ¿no? Haciendo como pequeñas perspectivas, como con 4 o 5 líneas, o trozos de su cuaderno de notas donde se ve la ciudad de Edimburgo. Entonces, es parte de la serie de exposiciones que estamos preparando. Yo espero que la pandemia os dejará muy rápidamente y entonces podáis ver con fantásticas exposiciones sobre Enric Miralles, que vamos arriba y hay una segunda planta de este edificio tan especial, que lo veis que es un edificio de 1980, yo creo en una época donde en Barcelona se construía muy bien. Y entonces es un edificio a diferentes niveles y aquí hay como un nivel intermedio donde podemos realmente hacer unas exposiciones maravillosas y ahora veréis por qué. Porque es un edificio donde tenemos luz de arriba y donde hay una claridad realmente especial, ¿no? Para ver obras de arte y también para pintar. Esto normalmente en el pasado era un lugar donde venían mucho los pintores a tener su atelier. Y aquí estamos en este momento con todavía una exposición que cuidó nuestra hija, Caterina, y un grupo de amigos suyos, haciendo dibujar al estilo Miralles unos robots, pero también en este momento la estamos utilizando para escoger el material de los archivos de los 4 proyectos que vamos a enseñar de manera prominente en la Sala del Tinell, aquí en Barcelona, y esta exposición se abrirá en abril. Entonces, el Parlamento de Escocia lo veis todavía, veis una planta que hemos puesto como se hacía cuando dibujábamos a mano, así en la mesa, y aquí veis todas las cajas de los archivos
y veis esto me da pánico, sinceramente, cuando sacamos los dibujos de papel. Ya se han transformado en una cosa que te da miedo su fragilidad, ¿no? Solo hace 25 años, 28 años, eh, estábamos solo con una única copia de dibujo en papel. Y ahora estamos acostumbrados a tener, claro, un dibujo que se puede reproducir las veces que tú quieras, que queda como ya archivado por su cuenta, pero esto ya no era así, ¿no? Es verdaderamente un cambio. Yo creo que ya que estamos en la fundación, vale la pena ir a ver esta obra de Rick, que le pidieron esta obra para un parque en Japón y se llama El Paraíso. Entonces, realmente este masijo de hierros al final parece un paraíso porque cuando te pones aquí te da la impresión que estás dentro de una nube, ¿no? Y que esta serie de hilos transparentes a través de la luz te lleven arriba. Y esta es precisamente la obra que nuestra hija Caterina ha reinterpretado a través de los robots que dibujaban líneas hacia el cielo pasando a través de los satélites que ahora cubren nuestro cielo, ¿no? De aquí a Dios están una gran cantidad de... No éramos tanto conscientes hace unos años y aquí hay el momento hace 25 años donde Rick se divierte con esta maqueta y después hace reproducir la maqueta con estos maravillosos artesanos que realmente nosotros en España podemos estar muy orgullosos de tener una gente que trabaja a nivel artesanal o de pequeña industria maravillosamente. Bueno, entonces habéis visto el espacio que normalmente está abierto al público de la Fundación. Ahora estamos de preparación, estamos preparando estas exposiciones tan bonitas y serán exposiciones que hablan de Rick en muchas facetas. O sea, habrá la faceta de arquitecto, que es la más conocida, pero habrá la faceta de diseñador. En el Design Hub se hará una exposición específica y esta no es muy conocida porque es una cosa como que normalmente se hizo a nivel puntual, ¿no? Muchos muebles, sillas, tenemos una y tendremos L'Eric Miralles profesor, L'Eric Miralles fotógrafo y L'Eric Miralles con todo su legado y lo que puede influir en las generaciones futuras. Entonces, estas serán las exposiciones que veréis, acompañadas también por conferencias muy bonitas. Bueno, pero ahora vamos a ver cómo es nuestro estudio, ¿no? Nuestro estudio de arquitectura en este momento. Claro, es el estudio que empezamos, Enrique y yo, hace, bueno, era el 90 cuando empezamos juntos. Estábamos en un edificio maravilloso en el casco antiguo. Después lo cambiamos en el 97, venimos aquí. Y ahora veréis en qué proyectos estamos trabajando. Y creo que lo bonito será un poco pasear por las mesas, ver como casi unas espías, ver lo que estamos dibujando en este momento antes de sentarnos delante del ordenador y ver un proyecto específico que hemos acabado hace poco en Francia, en París, y que un poco puedo explicar más en detalle, ¿no? En todo su hacerse, cómo se ha pensado, cómo hemos llegado a la realización y cómo al final ahora lo tenemos acabado con los usuarios. Bueno, aquí estáis viendo el patio de esta fantástica edificio. Hemos pensado hacer, digamos, lo hemos vuelto a pintar, pero hemos puesto estas rayas que creo que son un poco lo que hemos ido descubriendo en los edificios antiguos, ¿no? Las rayas son dejar guardadas las pinturas antiguas que se encuentran por debajo de las pinturas de los edificios antiguos. Y es algo que nos hemos apasionado porque es casi como tener el edificio limpio, pero en el mismo tiempo saber ver como a través, ¿no? Saber ver la historia.
Y es algo que, que nos ha divertido mucho. Y aquí dentro del estudio veis, ¿no?, que estas rayas del pasado están en todo el edificio, en todo sitio. Pensar que cuando hemos encontrado este lugar era un lugar muy abandonado, de una Barcelona como muy poco considerada. Y aquí había una pequeña industria textil que había hecho como una doble altura, entonces era invisible el espacio, no se notaba. Pero sí que tenían ya este espacio grandioso, porque ya era una industria, habían tirado muchos de los muros de la casa burguesa que esta había sido, y hemos mantenido este gran espacio donde ahora todos trabajamos así en este atelier que es nuestro estudio de arquitectura. Aquí estáis viendo. ¿Qué tal? Buenos días. Estoy en videoconferencia con 3 universidades. Daniel, Neil, que está diseñando justamente la exposición que estamos haciendo en la sala del Tinell. Veis que nos sirve mucho para hacer exposiciones, hacer una gran maqueta y casi reproducir en escala las maquetas existentes, los dibujitos, la escala de las cosas para tenerlas en el espacio y poderlas distribuir casi físicamente antes de ir a la real construcción. Después veis que aquí estamos haciendo muchos concursos. Dani está especializado en concursos. Ahora estamos con un concurso en Rusia. En San Petersburgo. San Petersburgo, que es divertido, ¿no? Da la oportunidad de jugar con el frío. Estamos jugando con el hielo, con la rotura del hielo, la forma. Entretenido. Bueno, también San Petersburgo es una ciudad con una tradición italiana muy fuerte, ¿no? Plazas, edificios de 1700, muy bonitos, muy ornatos, donde llega un color muy fuerte, pastel. Aquí estamos con una plaza en Shanghái. Stefan, que es un jefe de proyecto del estudio, está ahora acabando una fantástica plaza en el centro de Shanghái. Estamos también está con un edificio en Taiwán que hemos acabado recientemente y aquí estamos con concursos que son concursos, la mayoría son en China. Aquí se ve una iglesia en Italia. La iglesia está por aquí, digamos. Y esta es la casa del cura que vive por aquí. Estas son las aulas para los chicos que vienen aquí a aprender del mundo eclesiástico, pero también a hacer sport. Y esas son las fotos del interior. Es de momento como muy nudo, pero es muy bonito, ¿no? Yo creo que este momento sin ningún tipo de decoración a veces es un momento fabuloso, que es como complicado aceptar que después va a cambiar. Pero bueno, es como mínimo bonito hacer una documentación. Esa es la plaza que habéis visto antes, la plaza de Shanghái, donde la idea es hacer como una anamorfosis, o sea que toda esa pavimentación no es una pavimentación con un gran dibujo, pero es un dibujo abstracto. Pero el momento en que se refleja dentro de este edificio, que es un edificio de acero inoxidable con una gran capacidad de reflejar, la plaza tiene un dibujo mucho más reconocible. Con lo cual, esto se llama anamorfosis, es un juego óptico que siempre me ha divertido, que se hacía mucho en el pasado, en el 1500, en 1600. Eran como estos juegos de sorpresa y estamos reproduciéndolo en el centro de la China. Bueno, aquí tenemos más proyectos, algunos en París. París es un lugar donde estamos haciendo ahora una estación de metro y alrededor de la estación de metro también estamos haciendo como la reforma del barrio, siendo un barrio como muy complicado y bastante difícil.
Y aquí hemos acabado una serie de concursos, por eso que veis algunas mesas vacías, que significa que hemos trabajado en las noches. Esto es algo que intentamos evitar, ¿no? Pero es difícil evitar que esto pase. Aquí tenemos a Elena, que es otra de las arquitectas principales del estudio, con el proyecto de París y Clichy-Montfermeil. Hola, Elena. ¿Quieres contar algo del proyecto que tienes delante? Una estación de metro con, bueno, la estación de metro ahora, eso es la estación de metro de Clichy-Montfermeil que estamos diseñando desde 2014 y a ver si acaba finalmente en el 2024. Ellos dicen que es un proyecto rapidísimo. Cuando nos dijeron en el 2014, es que tenemos poco tiempo, a ver, ¿cuáles son vuestras ideas? Poco tiempo, 10 años. Exacto, pero bueno, a ver si acaba pronto. Gracias, Elena. Bueno, y aquí estamos con Iago dibujando el interior muy complejo de esta estación, donde hay una malla complejísima que hace como una especie de interior. Queremos que ese interior sea un interior lleno de colores, muy bonito. Aquí es donde bajan todas las escaleras mecánicas de la estación y esta será como una sala, ¿no? La llaman en Francia, los técnicos le llaman la sala da ballo, la sala de danzas, porque es como transformar el metro en vez de una cosa como subterránea, triste, oscura, en una cosa como muy bonita, muy colectiva, luminosa. Y esa es la maqueta del mismo proyecto, ¿no? O sea que arriba hay unos elementos construidos lo más pequeño posible. Después hay una gran pérgola que hace ver como un lugar bonito donde poder estar. Y cuando bajas, descubres una sala enorme con luz natural y con colores, ¿no? Así como creo que esto es como parte de intentar hacer que una obra pública se haga más familiar, ¿no? Que la gente tenga como un sentimiento de pertenecer a este lugar. Aquí veis que hemos hecho una gran foto de la iglesia, porque nos ha gustado mucho esta construcción. Y aquí llegamos en un lugar muy lleno de ruido, porque es realmente una fábrica, es donde construimos las maquetas. Casi todas las maquetas todavía las hacemos a mano, que es una cosa que mis hijos me bromean con esto. Lo dicen, nada de estampante 3D, nada de estas cosas. Bueno, algo sí, pero la mayoría de las veces no. Hola, Gabriele. Quiero saludar. Gabriele es el jefe de la sección de maquetería de nuestro propio estudio. Ahora está construyendo unas piezas, lijándolas. Esta es una de los otros lugares, el Centro de Arte Santa Mónica, donde se hará la exposición de Rick Miralles, fotógrafo. Entonces estamos haciendo esta exposición físicamente, aparte de hacer otras maquetas por otros proyectos diferentes. Algunas son maquetas que vamos como realmente jugando, otras son maquetas bastante más avanzadas, con la volumetría más determinada. Y claro, aquí estamos con esta parte como manual, muy interesante, muy bonita, que a veces es realmente una gran posibilidad para desarrollar los proyectos. Esta era una propuesta que me encantaba, ¿no? ¿Veis esta? Ahora la tendremos que guardar porque al final no se hará. Pero era la idea para la Barceloneta de hacer las cubiertas, digamos, de los bares, de las terrazas y de los restaurantes
hacerlas como de una manera única y hacerlas de una manera como en relación a las velas marítimas, ¿no? Las velas de barcos. Entonces, esas son casi mecanismos de velas, pero en horizontal. Y bueno, se presentó, pero como muchos de los proyectos no se pudieron construir porque crear el consenso al final es la parte más complicada de los proyectos. Aquí veis algunas de las maquetas que nos han servido en el pasado. Normalmente van a parar en estas cajas que habéis visto abajo, pero algunas las mantenemos por aquí. Y entonces, en algunos proyectos vamos a recordar, ¿cómo esa solución que hicimos? Entonces vamos a recuperar las maquetas, las volvemos a mirar, volvemos a desarrollar otra solución. Y esto es bonito porque hace que los proyectos siempre generen más proyectos. Es como que no paran nunca, ¿no? Se empieza una cosa, una idea crea la otra, se va como un poco haciendo una generación de ideas y de creaciones que van como en continuidad las unas con las otras. Yo creo mucho en la continuidad. Me ha pasado una cosa muy complicada. Yo estaba como asociada con Eric Miralles y él era considerado como una persona genial, ¿no? Que daba mucha seguridad. Cuando murió de repente en el año 2000, realmente tuvimos que decidir qué hacer, ¿no? Y entonces optamos por la continuidad. Y la continuidad es seguir paso a paso, poco a poco. Siempre tienes que tomar alguna decisión, pero son decisiones pequeñas, entonces puedes tomarlas con más seguridad. Siempre decía que sí, la persona que desaparece en el fondo siempre está presente porque está contigo y tú sabes qué pensaría o podrías hacer una conversación y esto te sirve para ir adelante. Y yo creo que este estudio, digamos, 20 años después, la continuidad ha sido una cosa fundamental, ¿no? Esto que estábamos diciendo, que los proyectos que te han gustado, a lo mejor has hecho un concurso, no lo has ganado, pues mira, no pasa nada. La próxima vez que hagas un concurso, a lo mejor esta solución te puede servir para ir adelante y así los proyectos van como dando una evolución, pero una evolución lenta, una evolución como en continuidad. Y aquí estamos con una sala, que es una sala muy bonita porque esta empezó siendo el archivo. Empezamos con tener unas cuantas de estas cajitas amarillas que cada uno mantenía como las documentaciones más esenciales de los proyectos. Y ahora veis que ya no entran las cajas amarillas. Ahora Arturo, que está aquí, que es el jefe de la parte de comunicación, está realmente desesperado con él. No sabemos dónde poner las cosas. Encontramos un sitio. Tenemos todavía las diapositivas, que ahora son algo como superadas, pero son, yo creo que también no está mal, ¿no? En un archivo tener una parte como una parte doble, ¿no? Una parte de físico, sobre todo nosotros que somos arquitectos, ¿no? Al final tenemos que producir algo físico la mayoría de las veces y algo digital, algo que puede estar en la nube, ¿no? Como esa nube que hemos visto abajo, ¿no? En el paraíso. Bueno, estos es la estación de metropolitana de Clichy-Montfermeil y al lado veis algunas de las grandes conversaciones que hacemos con las ciudades chinas. Esta es para la ciudad de Shenzhen, un trozo de ciudad, un concurso que no ganamos. Hemos hecho muchísimos, muchos no se ganan, pero al final llegas, digamos, a ganarlo. Entonces, es como un esfuerzo donde pero no se pierden las ideas, ¿no? Las ideas van como pasándose de los unos a los otros. Y yo creo que si participas con unas gran ganas de hacer bien las cosas, ayudas también a mejorar la sociedad. Bueno, aquí entre mucha madera que viene de instalaciones que hemos hecho en Milán, en la Feria del Design, o con este techo tan bonito que viene de un mundo burgués que aquí estaba como medio escondido. Bueno, aquí tenemos nuestra sala de reunión
Y si queréis, ahora me siento delante de este ordenador y desde el ordenador ya os empiezo a hacer una presentación de un proyecto específico, que es un proyecto cerca de París, en un... que se llama... Muy bien. Eso, hemos hecho el cambio. Bueno, que se llama Clichy, no, que se llama Romainville. Y a ver si compartimos pantalla. Sí, estupendo. Ya estamos compartiendo pantalla. Espero que se vea. Compartir, maravilloso. Y sí, os cuento algo de este proyecto cerca de París, en un lugar que se llama Romainville. Estamos muy contentos de ese proyecto porque, claro, los proyectos que acabas desde hace poco tiempo, claro, lo tienes en el corazón todavía. Y Romainville fue un concurso donde tuvimos que aprender qué es esta Romainville. Es una pequeña ciudad, que era una ciudad muy industrial, por eso que creció en las afueras de París, y allá, digamos, no había demasiado, ¿no? Había el ayuntamiento, como ves en esta postal, había una pequeña iglesia y, claro, tuvieron que inventarse como su monumento. Entonces, después de la exposición, de una exposición universal, que era la del 29, compraron el pabellón de Polonia, que veis aquí en la izquierda de la imagen, de la postal. Y este pabellón de Polonia se transformó como en una de las bellezas de Romainville. También tenía mucho verde, estando en el exterior, el extrarradio de la ciudad, pero ahora tenían un pabellón muy bonito donde se hacían como actividades culturales, teatro, cosas como muy de pueblo. Fue muy bonito, yo creo que fue bonito la idea de decir, pues no sabemos construir un edificio que sea así como representativo, entonces lo compramos, pero tuvieron que adaptarlo, compraron este pabellón, pero veis que este es el momento de la reconstrucción del pabellón de Polonia y la estructura es una estructura de metal muy bonita, muy ligera, muy además se relaciona a lo que hacía la ciudad de Romainville en esa época, porque era una ciudad industrial donde se construía sobre todo metal, aluminio, o sea, industrias metalíferas. Y entonces volvieron a reconstruir con toda su fachada, con todo su ladrillo cerámico, y durante una época esto era su lugar representativo. Pero poco a poco fue un poco la decadencia y este lugar se transformó en demasiado pequeño, demasiado cerrado, demasiado viejo. Y entonces llamaron a un concurso donde nosotros participamos. Ellos en el concurso pedían que este pabellón se mantuviera, porque claro, era el pabellón importante de Romainville, ¿no? Su representatividad, pero en el mismo tiempo que se ampliara y que se abriera. Entonces nuestra idea era cómo conectar este pequeño pabellón que daba a la calle con el jardín que había detrás, y aquí detrás era realmente como una foresta, como un bosque muy grande. Entonces la idea era, mira, toda la ampliación que tenemos que hacer, la llevamos de un lado, la mantenemos como arrinconada en el lado que ya medio está construido, pero la otra parte la abrimos, se transforma en un porche y la llevamos hacia la foresta, de manera que realmente toda esta serie de elementos verdes lleguen hasta la calle. Esta era la idea, no teníamos muy claro cómo hacer la cubierta en el momento del concurso y de todas maneras ganamos el concurso y cuando tienes el concurso ya tienes que empezar otra vez. Esta es una cosa que pasa mucho, ¿no? Haces un concurso sobre todo para ganarlo y después lo tienes que construir, tienes que hacerlo real, tienes que hacerlo que le guste al cliente, que entre en budget sobre todo. Pero la idea fundamental de llevar, digamos, la foresta hacia la calle, esta se mantuvo, esto gustaba a todo el mundo y realmente querían que esto fuera la parte fuerte de este nuevo proyecto cultural. Y nosotros
estuvimos como muy contentos de investigar también la historia de Romainville. Conocíamos relativamente poco, pero era una historia industrial y a través del método del collage, como veis aquí, nos ha gustado mucho repetir y aprender de este pasado industrial de la ciudad. Y hemos intentado como aprender formas, aprender alguna cosa que se pudiera poner en el proyecto para hacer que el proyecto pudiera ser más rico. Entonces, aquí os he puesto demasiados dibujos, casi todos, pero aquí veis cómo es el funcionamiento. Se entra por un porche, esto aunque sea el antiguo pabellón cubierto, queda totalmente abierto a la ciudad y a través de este porche se entra por la otra parte del pabellón más cerrada, que da acceso a dos nuevas grandes salas que son la sala multiuso, porque realmente aquí se pueden hacer muchas actividades diferentes, y el auditorio, que tiene como estas gradas retráctiles y que puede, digamos, adaptarse a las varias necesidades que tiene una ciudad pequeña, ¿no? Una ciudad que también gravita sobre París, pero que ahora tiene ganas de tener una personalidad por su cuenta. Y toda esta parte verde es realmente un parque que la ciudad ha ganado a través de la nueva reforma del pabellón. Antes tenía un pequeño pabellón a pie de calle que estaba cerrado y detrás como no daba acceso a nada, y ahora tienen un acceso a un nuevo parque, un nuevo jardín que conecta con la foresta y un acceso a estas salas que además conectan, ¿no?, con este parque, o sea que es un lugar bastante permeable. Esto es como la salida y estos nuevos volúmenes se entran parcialmente dentro del volumen histórico existente y hemos optado para mantener, ¿no?, esta preexistencia histórica, para respetarla y hacer que las nuevas salas no destruyeran esta preexistencia, pero se pusieran como unos perritos obedientes al lado de un dueño de más años, ¿no? Porque realmente el pabellón es más pequeño que estos dos nuevos volúmenes, pero domina, ¿no? Tiene que ser el lugar que da el acceso y da la posibilidad de llegar en contacto con estas dos grandes salas que realmente tienen una escala muy superior a la escala de la ciudad que existe hasta ahora y de este pequeño pabellón que hasta ahora ha sido la única sala conferencias, la única sala teatro, la única sala cultural de Romainville. Hemos jugado mucho con estos volúmenes, también imaginando que pudieran ser preciosos como unas rocas, como unos cuarzos, como unos minerales. Entonces, al principio realmente todo eso de jugar con sus diferentes cortes, como de piedras trabajadas, para nosotros era muy importante, ¿no? Nos daba muchísimo esta idea de cómo insertar una volumetría de una escala tan superior en algo que no se tenía que destruir, pero que era mucho más pequeño. Esos son todavía los collages, y los collages nos han servido no solo para tener inspiración al principio, pero también como para individuar el tipo de fachada que queríamos para los nuevos volumetrías, para toda esta extensión que queríamos hacer detrás del pabellón existente. Entonces, veis que todo este mundo como de rayas, de rayados, de caras diferentes, ha sido como importante para imaginar toda la nueva figuratividad de las nuevas fachadas que tenemos que tener. También ha sido importante cómo imaginar el movimiento que aquí tenía que pasar, ¿no? Porque estos son lugares donde se hará danza, se harán acrobacias, se harán piezas teatrales. Entonces hemos jugado un poco con todo este mundo de movimiento, con todo este mundo un poco más mineral de las líneas más determinadas,
Y las dos representan también como el bosque, el verde, la naturaleza, aquí al interior hay madera, y entonces es un poco el juego que hemos empezado a pensar para vestir, hacer las fachadas de estos grandes volúmenes nuevos que tenían que surgir en el patio trasero del pabellón de Romainville. Entonces, estas son todas las pruebas. Hemos probado varios materiales. Al principio habíamos pensado plexiglas con colores, pero no, esto no fue aceptado. Y sobre todo nos llevaron a pensar a materiales metálicos, porque para la ciudad de Romainville la industria es industria metalífera y necesitan absolutamente hacer ver su personalidad del metal. Con lo cual, digamos, el pabellón existente es un pabellón cerámico y la cerámica se mantiene como representación histórica, pero el nuevo pabellón es un pabellón cubierto de metal, pero con una cobertura que deja como hacer ver casi un mundo lleno de figuración, lleno de sombras y luces, un poco como casi paseando al interior del bosque. Las puertas son particularmente importantes porque, claro, son puertas ahora casi de parque, ¿no? Porque te llevan a un porche abierto, no caliente. Y entonces, estas puertas son como unas puertas que hemos imaginado como que se pueden doblar y que pueden tener como formas distintas cuando están abiertas y cerradas. Los interiores de las salas tienen la madera como parte importante. Y ahora entramos un poco a ver una serie de imágenes de obra o también de imágenes de cuando el pabellón era antes de empezar su reforma, ¿no? Era, como veis, ya había decaído bastante, ya no era ese monumento maravilloso en los años 30 como el gran monumento de Romainville, pero ya se notaba la necesidad de cambiarlo. Entonces aquí, desde el patio trasero, se ha empezado, digamos, a hacer la limpieza, ¿no? No se ha tratado realmente de derribo, se ha tratado de limpieza para hacer que este volumen que estaba totalmente cerrado, esto era realmente una parte inaccesible y trasera, que se haga pública y se abra realmente a la ciudad. Aquí veis el interior de la estructura, parecía como una estructura tan ligera, que parecía sin valor, pero yo creo que era una estructura realmente muy bonita. Y poco a poco, digamos, se han abierto las puertas, ha entrado la luz natural y hemos empezado a tomar decisiones sobre los muros existentes, las aberturas. La estructura, como hemos dicho, la hemos mantenido y realmente para nosotros es una parte muy importante, tan ligera, tan bonita. Y aquí son las fotos cuando, digamos, las aberturas ya se hacen muy grandes, como habéis visto antes no habían. Y estas son las nuevas aberturas que llevan al jardín de atrás o a las salas culturales de actos que estarán en la parte trasera. Aquí veis ya con solo abrir los muros la luz entra en grandes cantidades. Hay unos vecinos que se tienen que respetar durante las obras. Es muy bonito ver que a mitad de las obras ya el interior del pabellón es un interior como muy luminoso, con una fachada muy abierta y con realmente esta luz que finalmente le da como una dignidad a todo edificio antiguo, le da como una gran fuerza. Aquí al interior de los laterales hay unas salas. Aquí ya está ahora la Maison de la Philosophie, o sea que hay actividades culturales diferentes y esta es una cosa como muy francesa, ¿no? Y aquí había una cubierta de madera que hemos mantenido junto con el metal. Y bueno, las fotos de obras son muchas. Hay partes de hormigón que evidentemente tenemos que hacer construyendo
las salas. Hay que escoger los materiales, aunque a veces a mí me gustaría más cosas menos artificiales, pero es complicado, ¿no? En Francia también tienes que ir con normativas que te obligan mucho. Y aquí veis las salas en construcción con su fuerza, con sus muros de hormigón, que pero intentan ponerse, y veis el tamaño, ¿no? Lo estamos viendo, este es el techo de la nueva sala, este es el techo de la sala intermedia y este es el techo del pabellón, o sea que con delicadeza intentamos entrar por debajo del pabellón existente e intentamos que estos grandes monstruos de hormigón no destruyan la presencia del pabellón histórico, del pabellón de Polonia, que realmente tiene como su belleza. Hemos intentado también adoptar el mismo tipo de estructura para la cubierta en las nuevas salas también, un poco en recuerdo del pabellón original, un poco para dar esta idea de que hay una continuidad, ¿no? Aunque realmente las dos salas son muchísimo más grandes del existente, la tesitura entre la estructura ligera de metal del pabellón original y las estructuras ligeras de metal de las nuevas salas tienen como esta continuidad. Y aquí se empieza a ver, ¿no? Se empieza a ver cómo una parte del pabellón se transforma en porche, se transforma en una entrada al parque y en una entrada a la parte, digamos, cerrada del centro cultural que empieza aquí, ¿no? Es tan bonito a veces ver estos colores, ¿no? Que son colores de protección del vidrio, estos verdes. Hay arquitectos que yo quiero mucho que son capaces de mantener estos colores, pero bueno, nosotros hemos optado por otro tipo de color y para pintar el hormigón con estas figuras tan bonitas y preparar la segunda fachada, que también sirve como digamos, como filtro climático y también visual. Y esta segunda fachada es una fachada de metal perforado, que deja parcialmente ver el dibujo del hormigón y juega con este doble mundo figurativo, ¿no? Del dibujo por debajo muy orgánico sobre el hormigón y del dibujo más geométrico. Al exterior veis que las puertas son también un poco que relacionan con todo el mundo de la nueva construcción. Tienen ese color verde que recuerda la fachada, recuerda el bosque, recuerda toda la naturaleza que intentamos conquistar con esta reforma del proyecto. Y aquí es la construcción, digamos, de las fachadas alrededor de las salas y también en algunas partes puntuales del edificio histórico. El edificio histórico viene recuperado, viene parcialmente abierto. Si os recordáis, tenía unas aberturas muy pequeñas. Ahora abrimos las puertas mucho más, le ponemos como unas celosías para filtrar la luz, para filtrar la visión, y esta parte de jardín que conecta con la ciudad tiene como al lado estas salas culturales. Esto es un poco la visión durante la construcción. Las rayas, las habéis visto de dónde empiezan, estas rayas que hacen ver los diferentes niveles en nuestro estudio de arquitectura, por ejemplo, donde se nota el pasado, el presente, el palincesto del pasado. Nos gusta también ponerlos en unas fachadas nuevas, ¿no? Aunque que sean solo colores, estos colores introducen como una vibración, una profundidad. Entonces las paredes no son solo paredes, son algo como mucho más profundo, con una densidad y algo que te permite como imaginar la fachada como algo como más permeable, ¿no? Que te da la posibilidad de ver más allá.
Y en este caso, por ejemplo, en esta parte, realmente las puertas son permeables. Como os había dicho, son puertas que tienen un pliegue que hemos estudiado expresamente. Cuando se abren, se apoyan al pilar y cuando se cierran tienen como este movimiento que hace que estas fachadas se vean más como fachada al jardín. Y aquí toda la parte de paneles acústicos se pone detrás de estos paneles de madera, con lo cual hay realmente una densidad del muro en la sala multiuso que también es muy útil porque atrás están todos los paneles acústicos y de esta manera hemos mantenido el techo como muy limpio, como muy similar al techo original de la sala del Palais des Fêtes de Romainville. Aquí entre las salas hay esta salida del porche hacia el jardín y este jardín realmente se está transformando en un jardín como muy público. Aquí el pabellón es casi acabado. Antes se llamaba el Palais des Fêtes, con esta cosa del palacio, ¿no? El palacio de las fiestas. Y ahora le llaman el pabellón, ¿no? Como realmente dándole el tamaño que tenía este pequeño pabellón de feria universal. Y realmente, pobrecito, ¿no? Ahora sí que es pequeño, ahora sí que es un pequeño pabellón, pero gracias a este pabellón se ha podido hacer un centro cívico muy bonito, muy fuerte y muy capaz, digamos, de dar una vida cultural a este centro pequeño, cerca de París. Entonces, aquí veis, ¿no? La relación del bosque, de las plantas, con toda la nueva construcción que intenta como hacer realmente esta cosa como mimética, ¿no? Yo tenía un profesor que me gustaba mucho que estudiaba el camuflaje. Yo creo que este es un poco camuflaje, ¿no? Intenta hacer el camuflaje del pabellón con la naturaleza, primero de todo, pero también con la misma historia de la ciudad de Romainville, que intentan, digamos, estos enormes volúmenes hacer ver que casi no existen, que le dan el protagonismo al pabellón existente y que crean realmente un nuevo jardín que antes era inaccesible, que antes no existía y que permite no solo, digamos, acceder de la ciudad al jardín, pero también tener como por ejemplo actividades culturales al aire libre. Aquí tenemos la Maison de la Philo, como habíamos dicho, esta presencia del pensamiento en el mundo francés, que es algo muy, muy bonito. Esto era un momento muy bonito de la inauguración, donde se ve que este porche de acceso en realidad es un gran teatro al aire libre, donde se pueden hacer actividades diferentes. Y cuando entras en el porche cubierto, que es el hall de entrada ahora a las salas culturales, también esta misma sala es una sala donde pueden pasar más actividades, donde también puede haber como un juego teatral, que realmente se ve que es muy importante, ¿no? para ellos. Siempre el porche al aire libre. Y aquí pasamos desde el pabellón existente a las otras salas y veis que no es un pequeño pasillo, pero es un pasaje grande que lleva hacia toda la nueva extensión, que es una extensión así como muy, muy gigante, pero también como una extensión respetuosa respecto del pabellón existente. Esos son varias sketches. Yo creo que ha sido muy bonito la inauguración. Digamos, el alcalde ha sabido interpretar muy bien cómo presentar al público durante la inauguración el pabellón, porque ha hecho ver muchas de las representaciones en los diferentes espacios. Entonces hemos realmente visto que
no solo hay dos salas donde pasan las cosas, pero realmente hay un gran pasillo, un exterior, un porche que es teatro cubierto, una maison de la Philo con obras de arte, un hall de entrada con posibilidad de hacer teatro, los espacios entre las dos salas que también son espacios muy bonitos, las salas sin las gradas, con la madera acústica que permite unos conciertos muy, muy cuidadosos, ¿no? Desde el punto de vista acústico. Y aquí es un poco desde arriba, como se ve la transformación del pequeño pabellón, del pequeño palacio de fiestas que viene de la Expo Universal, en una sala cultural, en un centro cultural mucho más grande, realmente en una fuertísima relación con la foresta y cómo este porche cubierto permite a la foresta a entrar a la misma calle principal, a la misma ciudad. Con lo cual me gusta, me encanta ver que estas puertas tienen una total transparencia y estas otras puertas sí que son transparentes, pero te llevan al centro cultural. Desde la noche todo se ve mucho más transparente, el porche cubierto está abierto todavía y es acceso al hall de ingreso a la parte cultural, y aquí tenemos la Maison de la Philo y aquí tenemos otras actividades culturales de la ciudad. Estas son las nuevas puertas de color verde que nos han ayudado realmente a atar la nueva intervención y el pabellón histórico, y esto desde el porche cubierto, cómo se percibe la entrada al parque, como una persona realmente pasando por aquí puede decidir no entrar en el edificio, entrar a la Maison de la Philo o entrar a la zona cultural aquí a la derecha. Entonces, desde el parque es así como se ve la ciudad, realmente cómo se llega desde el parque exterior a la ciudad, y las fachadas laterales de los nuevos volúmenes, así como vestidas de camuflaje, haciendo ver que como unas papillonas que se disfrazan del color de las flores, estas se disfrazan del color de la foresta, del color de los árboles, tienen todas estas formas que recuerdan, como mínimo desde nuestros collages y dibujos, el pasado industrial de Romainville. Y bueno, y estos son los espacios aquí veis también, aquí entre una sala y la otra, hay unos espacios muy bonitos donde la luz entra en grandísimas cantidades y donde se pueden hacer otros tipos de representaciones teatrales para niños. Este es realmente el teatro con las gradas retráctiles, y es un teatro como más oscuro, porque realmente aquí se quieren hacer unas representaciones especiales. Y bueno, creo que con esto hemos acabado la conferencia de hoy. Y bueno, podemos hacer una conversación que yo estoy absolutamente encantada. No sé si tengo que tocar alguna cosa. Pues no lo sé. ¿Me oís perfectamente? ¿Sí? Te oigo perfectamente. Vale, pues nada, Benedetta, muchas gracias. Ha sido un placer, como en la otra ocasión, tu paseo previo por el estudio y luego que hayas parado a contarnos esta obra que me ha sorprendido. La verdad es que es una obra que no conocía en absoluto. Todavía no la hemos publicado, es así, la tenemos que hacer conocer ahora, primicia. Sí, te iba a preguntar dos cosas. Hay una duda que luego te haré, pero es que viene al caso por como estamos hablando de esta obra en concreto. Es una obra que se ha desarrollado en cuánto tiempo la obra, porque lo que más me ha gustado ha sido la inteligencia con la que habéis planteado la reforma. Quiere decir que las fotografías del principio eran demoledoras de un edificio bastante abandonado, y la vida que ha obtenido todo el edificio antiguo, pero también la conexión con el resto de la ciudad, me parece
es muy, muy, muy interesante. ¿Cuánto tiempo habéis tardado en desarrollar la obra desde el Yo, proyecto? 2 años y medio, algo así, no, digamos, Ajá. desde el concurso hasta construirlo, sí. Mm, es No, no, una obra corta relativamente con respecto a lo que hablabas de de la sí, no. estación de metro. Esta tenía que ser rápida, además tenía que acabar antes de que la alcaldesa se fuera, Ujú, que ujú. tenía que ser su gran proyecto, con lo cual teníamos que acabar pronto. Ujú. Pues me ha parecido muy, muy inteligente la reforma, me parece que muy, muy, muy controlada, muy, o sea, se ve que hay materiales que yo creo que también el presupuesto estaba muy ajustado. Hay una expresión de Miguel Fisac que en los últimos años hizo bastante obra pública y hablaba siempre de la obligación del arquitecto para medir mucho cuando se hace obra para la administración, para el Estado, para el gobierno, para los ayuntamientos, sobre todo, que la arquitectura fuera lo más controlada posible, sobre todo en España. No sé si en otros países, en el resto de Europa puede ocurrir, ¿no? Pero en España creo que los arquitectos tenemos que controlar mucho eso. Y en esta obra se ve que hay un proyecto que ha multiplicado por 100 la utilidad de un edificio que se había quedado obsoleto, pero Sí. con un control bastante profundo, ¿no? Que no ha habido excesos ni alegrías tampoco. Gracias, Enrique. Pues es absolutamente verdad, ¿eh? Ha sido como, ¿cómo se llama? Muy, 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 muy fijado el budget. Ajustado el presupuesto. Ujú. Muy Sí, bien. sí, Había, sí. había una pregunta casi desde el principio de una persona, Carlos Cuevas, que pregunta, y te transmito directamente la pregunta, quería que explicaras algo del Museo Zhang Daqiang, que No he tampoco explicado entiendo. nada porque no tenemos maquetas aquí en el Museo Santa Chen. Bueno, es un proyecto que tendría que ser un monográfico la próxima vez, porque Ujú, me encargaron ese proyecto en China, en la ciudad donde nació este pintor que se llamaba Santa Chen, que nosotros no sabemos quién es, pero en la China lo conoce todo el mundo porque se considera el Picasso chino. ujú, Y es un proyecto bonito, sobre todo porque está dedicado a él. Está en una montañita en el pueblo donde él nació. Claro, ahora los pueblos chinos tienen 4 millones de habitantes, ¿eh? Pero bueno, era un pueblo cerca del Tíbet. Y hicimos un proyecto que parecen una serie de árboles dentro del bosque. Bueno, son pabellones y será muy bonito verlo un día. Bueno, estaremos atentos porque la obra está ya realizada o es un proyecto, ¿en qué Mira, estamos? la realizaron sin nosotros, ¿no? Yo Ah, le quise dar muchos consejos, sobre todo de la parte expositiva interior, de los detalles, etcétera. Lo realizaron sin nosotros, con lo cual yo no lo he visto acabado, no lo he visto ujú, todavía. Y sé que se ha acabado, pero me gustaría antes verlo, antes de hacerlo ver al público, ¿no? ujú, ujú, Tengo unas fotos, algunas desde arriba son guapísimas. ujú. Y bueno, mira. Sí, hablamos en la anterior charla lo que supone trabajar para China y que hay proyectos que no se controlan tanto, ¿no? Que hay más complicaciones para controlarlos. Porque, por ejemplo, en este proyecto de Francia, de Romainville, ¿habéis trabajado con algún estudio local o lo habéis llevado todo Sí, no, no, hemos trabajado con un estudio local muy simpáticos y con ellos, digamos, hemos seguido la obra, pero nosotros hemos ido muy a menudo, Ujú, muchas reuniones con los políticos, con el constructor. Sí, ha sido una obra muy cuidada desde aquí y desde allá. Sí. ujú. Muy bien, pues no sé si hay alguien que quiera participar. Alguno de los profesores de las universidades que convocaban esta charla. Eh, eh, Estoy haciendo un poquito de tiempo, no sé si alguien quiere participar, puede levantar la mano y yo creo que Valverde le puede dar la palabra si quieren participar de
digamos, de palabra directamente. Bueno, mientras se animan o no se animan, también tenía aquí una nota relacionada con el tema de la continuidad que hablabas. No sabía que estabais preparando estas exposiciones sobre los diferentes aspectos creativos de Enric, pero estoy deseando ir a verlas, a ver si es posible moverse. Yo estoy ahora mismo en Madrid en un barrio confinado y he llegado, creo que ya al límite de mi resistencia de no poder salir ni siquiera al centro de Madrid. Es una cosa un poco tremenda. Pero bueno, estoy deseando. Bueno, el comentario era sobre el tema de la continuidad. Es indudable que las obras de los últimos 20 años habéis mantenido una línea que venía trazada. El comentario sobre tú ves que esas líneas ha trascendido al estudio de MBT o quiero decir que hay otros estudios que a lo mejor o antiguos colaboradores o alguien que ha retomado, porque yo no lo veo tanto como posiblemente se podría dar, ¿no? Es una manera de entender la arquitectura y de proyectar que tiene unos fundamentos que bueno, bien aplicados, pues pueden llegar a soluciones relativamente parecidas, pero no encuentro en el panorama, en el panorama nacional, pero ni siquiera en el internacional, una línea que aproveche esta manera de trabajar, ¿no? Mira, últimamente he hablado con Nacho Zababelskova, que es la fantástica periodista del país, pero también una buenísima crítica, pero también una buena amiga. Me comentó, según su punto de vista, que sí que hay muchísimos alumnos del ERIC, pero lo que ella considera muy importante es que nadie lo copia directamente, que hay como una gran variedad de aplicar la enseñanza de ERIC. Y ella me dijo, y esto es que significa que él era un verdadero maestro, que no enseñaba un estilo, pero enseñaba una manera de hacer que te puede permitir hacer cosas diferentes y experimentar por tu cuenta. Y esto me parece un comentario valiosísimo. Yo no lo habría pensado, porque no sé si llego a verlo o no verlo. Y entonces sí, que hay muchos alumnos de RIC que todos tienen como una manera de hacer o han adoptado unas líneas diferentes de su carácter. Y también yo creo que es bonito recordar una persona que nadie piensa que puede ser un admirador de Rick y que en realidad lo es. Nunca ha sido su alumno, pero lo estudia mucho. Y se llama Smiljan Radic. Yo creo que es uno de los mejores arquitectos que hay ahora. Y Smiljan realmente está haciendo como un homenaje a Rick como de una manera tan simpática, ¿no? A veces casi, no sé, copia la planta de la mesa inestable que hemos hecho en los años 90 y la transforma en una casa, pero literalmente tal cual. Y hace una obra de arte, no sé, adopta tipo cosas sobreelevadas, porches, paseras, y no, realmente yo lo encuentro como uno de los intérpretes de Rick más creativos y más bonitos y realmente no habiendo sido un alumno suyo. Pero claro, hay mucho más, ¿no? Hay el Josep Mias, hay el Flores y Prats, hay como mucho más personajes que ahora se conocen, que tienen su propia personalidad, que tienen premios y que empiezan a realmente tener su propia escuela y que son alumnos de Rick sin, digamos, copiarlo directamente, que me parece muy bonito. Interesante. Pues me has contestado perfectamente. Hay una persona que quiere hacer una pregunta. Laura, creo que Valverde te puede dar paso.
quería agradecer primero la ruta, me ha encantado descubrir el estudio y todo. Yo trabajo, bueno, primero me disculpo por mi español, soy italiana y estoy aquí desde hace poco. Quería preguntar si... ¿Se me oye? Perfectamente bien. Muy bien. Ah, ok. Quería preguntar si yo, por ejemplo, trabajo en una oficina de arquitectura que trabaja mucho en China. Antes mi experiencia es en Shanghai y digamos que la mayoría del trabajo es en rascacielos. Y la experiencia de la oficina vuestra es de algo bastante distinto. Entonces, me daba la curiosidad saber cómo se quiere aprovechar ese tipo de arquitectura que es distinta a la que suele hacer el estudio, porque como has dicho que has trabajado, has trabajado sí en concursos, quería saber si también has aprovechado el tema de los rascacielos y qué piensas de este tema en general. Mira, creo que, bueno, claro, en la China ahora más que los rascacielos, el tema es cómo nosotros europeos somos capaces de aprovechar unos tamaños, unas dimensiones, unos números que son los números de China, que son para nosotros enormes, ¿no? Entonces, claro, los rascacielos son últimamente para ellos una solución tampoco muy extraordinaria, muy normal, digamos, si ellos construyen viviendas, normalmente tienen como mínimo 25 plantas o 30, entonces aquí serían rascacielos altos, ¿no? Y para ellos es sobrevivencia, necesidad. Y nosotros en la China hemos entrado haciendo el pabellón de España, que ha sido como una pieza muy especial. Ellos la apreciaron mucho porque tenía esta fachada como muy creativa, también muy sostenible, muy natural, hecha de mimbre. Y entonces muchas veces nos invitan a participar en concursos donde se pide algo especial, donde no se pide directamente la vivienda, ¿no? Porque ellos también tienen unas limitaciones muy fuertes. Si haces viviendas o oficinas, bueno, viviendas realmente o tienes digamos, las salas de estar al sur y las habitaciones al norte o no hay manera. Con lo cual, claro que ves siempre todos estos edificios altos, todos con la misma orientación, porque es Feng Shui y ellos necesitan esto. Pero a nosotros nos invitan para hacer cosas como normalmente muy especiales. Entonces, tenemos esta suerte no solo de hacer cosas grandes, enormes, trozos de ciudad, el master plan o master plan para una región, pero también la plaza que he hecho ver antes, ¿no? Que para Shanghái tiene que ser como una manera de determinar Nanjing Road. No con algo enorme, pero con algo que la gente se recuerde, ¿no? O sea que tenemos esta suerte. No sé si te he contestado, Laura. Sí, sí, absolutamente. O sea, es más trabajar en China para darle más valor a identitario o más con cosas más especiales. Sí, yo por ejemplo estuve al pabellón, vi el pabellón de que usted habla y sí, también tengo que decir que se nota mucho el approach diferente que tiene nuestro tipo de, digamos, el tipo de arquitectura europeo y lo que ellos consideran también por necesidad su forma de construir. Pero digamos, desde los años, si conoces China, desde los años de la Expo, que era el 2010, ahora han cambiado tanto, han aprendido muchísimo y hay muchísimos más arquitectos chinos que saben hacer una arquitectura de grandísima calidad. O sea que están desarrollando mucho hacia la calidad. Están aprendiendo rápido. Sí, y la sostenibilidad también, Claro, por mi experiencia, sí. El desarrollo de la tecnología junto a la arquitectura y la sostenibilidad.
Sí, esto ha entrado recientemente porque yo me acuerdo todavía hacer presentaciones en 2013, 14, intentar explicar una parte, la parte sostenible de los proyectos y ellos me decían, pasa, 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 pasa. No le interesaba. Y ahora sí le interesa mucho. Ahora es fundamental. Vale, muchas gracias. Pues voy a hacer aquí un inciso también, porque justo precisamente hablando de temas de control ambiental, sistemas de climatización, Mateo Hernández hace una pregunta a través del chat para que hablaras de algo de estos aspectos de la obra de la obra de la que nos has hablado, de Romainville. Romainville. Bueno, Romainville es, bueno, como habéis visto, hay una parte, digamos, de climatización, también la piel intenta como crear todo este mundo de clima especial. Hemos tenido que trabajar con el terreno, digamos, los terrenos son industriales, ¿no? Entonces hay que estar atentos a ver cómo realmente cómo depuras esta parte del terreno y al final es un tipo digamos, de calefacción o de clima muy controlado, pero no específico, ¿no? No es algo donde hemos podido experimentar particularmente. Uh-huh. Sí, bueno, hemos estado atentos a, por ejemplo, el tema del metal, a mí me habría gustado tener más madera, no era posible, no, más materiales naturales, no era posible porque el budget no lo permitía, pero también porque ellos querían algo como muy identitario y ese es un lugar donde se produce metal. Ellos lo querían y el metal viene de una fábrica de Romainville. Uh-huh. Bueno, pero como es climatizada toda esa parte como de doble fachada que da como una mejoría de la temperatura. En relación con el tema del color, hablabas de la fachada de metal, Lau Peña también hace otra pregunta, un comentario a través del chat, incidiendo un poco en este asunto, el tema de la sensibilidad de la forma y el color. También habla de la obra del Centro Cálida, que también tiene algo de tratamiento así de texturas y de colores en la fachada. El patrón, por ejemplo, de Romainville, ¿de dónde procede? ¿Cómo llegáis a ese camuflaje que decías que tenía, digamos, la pintura de la fachada? ¿De dónde procede? Bueno, realmente esto de la textura es un poco algo que queremos mucho. Últimamente veo que una de las cosas que me interesan es casi hacer arquitectura como tejerla, como realmente hacer un tejido. Y en este caso, aunque el material sea el material metálico o el hormigón, hemos aprovechado la posibilidad de los colores, de la pintura, de cambiar para hacer una textura compleja en 2 dimensiones. Y los dibujos vienen quizá en los collages no lo habéis visto, pero realmente vienen de los collages. Los collages estaban hechos con el mundo industrial de Romainville, estaban hechos con el movimiento de la gente que se suponía que vendría a utilizar el pabellón cultural, estaban hechos con las hojas. Y entonces con todo esto hemos jugado en collage y al final hemos llegado a unas figuraciones que no son directas, no son totalmente directas, pero en la parte de hormigón hemos jugado más con los azules y hemos estado como jugando con el tema del movimiento de la gente, mientras que en la fachada de metal, en los mesh de metal, hemos jugado con los colores de las hojas y con esta cosa como de la textura que venía de los collages de la industria en Romainville. Entonces, es algo abstracto, los 2 dibujos son abstractos, pero me parece que al final llegan a tener esta calidad ¿cómo se llama? De camuflaje. Me ha encantado las fotografías finales del edificio desde la ciudad, con las puertas abiertas, enseñando la vegetación del fondo. Esa fotografía resume el proyecto. Está muy, muy,
muy acertada la elección de esa imagen. Gracias, Enrique. Bueno, Qué pelota soy. donde el Ducho Malagamba, hay que decirlo, porque Ducho, sí, sí. sí. Sí, uno de los mejores fotógrafos de arquitectura bueno, que siga muchos años más trabajando. Claro, porque es un arquitecto, entonces él cuando fotografía la arquitectura sabe que tiene que explicar. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues estaba esperando a ver si había alguna otra participación y parece que no hay ninguna otra consulta directa. Nada, yo creo que vamos terminando. Ya te lo dije, que me pareció un ejercicio de generosidad y de pasión por la arquitectura. Y aunque vi la primera y fui protagonista, porque nos llevaste de la mano por tu estudio en aquella ocasión también, pero esta me ha parecido también muy interesante y nada, que me encanta cómo nos has explicado tu trabajo y cómo nos has enseñado la manera en la que trabajáis. Así que nada, esta es la última de este periodo de charlas que teníamos previstas, pero estaremos en contacto. Es lo que puedo decir para terminar. Enrique, gracias de haberlos conducido también y bueno, gracias a todos los que habéis escuchado y de haber estado juntos. Me parece maravilloso, especialmente en estas épocas. Sí, muy bien. Pues nada, muchas gracias a todos. Gracias a Hasta todos. luego. Adiós. Muchas gracias. Bien, de parte de Arturo. Chao. Chao, gracias.